Bueno, pues vamos a entrar en el tema de lleno. La percepción, hemos dicho que percibir es interpretar en base a las memorias previas. Vale, pues tenemos que saber una diferencia importante entre la realidad física y la realidad percibida. La realidad física es algo objetivo. El mundo es el mundo tal y como es, independientemente del observador. El mundo es tal y como es. Ahí hay un árbol, ahí hay un coche, ahí hay un pájaro que canta. La realidad es esa. Y eso existe ahí, aunque no haya un ser humano para percibirlo. Esa es la realidad física. Y todas esas realidades físicas generan pues estímulos. En unas ocasiones generan ondas de luz o vibraciones en el aire o moléculas químicas. Entonces todo eso va a generar después una sensación. La sensación es un proceso fisiológico y automático. Nuestros sentidos, los ojos, los oídos, la piel, la lengua, la nariz, nuestros sentidos captan ese estímulo físico, impacta en los receptores sensoriales. Entonces, una vez que ese estímulo físico impacta en los receptores sensoriales, la energía que hemos estado viendo, todas esas ondas de luz, esas vibraciones, todo eso, esa energía física se traduce en impulsos eléctricos, que eso es el lenguaje del cerebro. Y esa señal va a viajar por las vías nerviosas hasta el cerebro. Entonces, en ese punto todavía no hay ningún significado, ¿vale? Entonces, las sensaciones, las ondas luminosas, tienen cierta longitud de onda, activan los conos y los bastones de nuestros ojos y entonces pues genera una sensación. O el aire, ¿no? La vibración del aire activa nuestras células ciliadas del oído o una presión sobre la piel, pues activa nuestros mecanorreceptores. Esos son ejemplos de sensaciones. Vale. Cuando hablamos de sensaciones, pues tenemos que diferenciar entre lo que es el estímulo distal, que es el objeto real, el evento real, ¿no? Ahí todavía no ha actuado sobre los receptores. Eso es el objeto o el evento real, sin que actúe. Y luego tenemos un estímulo ya proximal, que es la energía que llega hasta nuestros receptores. Es lo que percibimos. Lo que nosotros percibimos es el estímulo proximal. Nosotros no percibimos el árbol. El árbol es el objeto real. Lo que nosotros percibimos es la energía que llega a nuestros receptores. Y esa energía es lo que llamamos estímulo proximal. Es un patrón energético que detecta nuestros receptores sensitivos. Y todo eso es un producto, produce unas reacciones en los órganos de los sentidos. Entonces, percibir es descifrar ese estímulo distal desde la información del estímulo proximal. Es descifrarlo. En fin, tenemos una energía que estimula, es el estímulo inicial del entorno, llega a los receptores, en los receptores se traduce, la energía se convierte en impulsos eléctricos, va por las vías aferentes y ocurre una transmisión de esa señal hasta el cerebro y llega hasta las áreas corticales. Y en las áreas corticales se integra y se interpreta esa señal y ahí es cuando se hace consciente. Entonces, ¿quién ve? ¿Los ojos o el cerebro? ¿Quién oye? ¿Quién siente? ¿La piel, el cuerpo o el cerebro? Entonces, los receptores convierten la energía del estímulo en impulso nervioso a través de la traducción, es decir, primero una traducción, una transmisión, una integración y entonces percibes de forma consciente. Percibes de forma consciente.
hasta que no llega a la corteza occipital, por ejemplo, a la corteza visual, no ves. Si desde el tálamo, el centro de integración sensorial, hasta la corteza visual ocurren cosas, no ves, no percibes. Una cosa es la sensación y otra cosa es la percepción. La sensación es algo fisiológico, la percepción es algo psicológico y cognitivo. La sensación ocurre en los receptores, la percepción ocurre en el cerebro. La sensación detecta energía física y la percepción asigna un significado concreto a lo que llamamos realidad, que es interpretar en base a tus memorias previas, por supuestísimo, a tu yo, a tu identidad previamente construida en base a tus experiencias. Entonces la sensación es algo objetivo y la percepción es algo subjetivo. La sensación es el punto de partida y la percepción es un resultado final. El resultado final es la realidad, a lo que llamamos realidad, que es una interpretación que el cerebro hace de esa realidad física. Surge cuando los estímulos físicos pues activan los receptores sensoriales, se transforman en señales nerviosas y son interpretados por el cerebro. Entonces, una vez más, depende del sistema nervioso, depende de las experiencias previas, depende del estado emocional y depende de la atención hacia donde dirijas el estímulo, donde dirijas, el estímulo no, depende de la atención hacia donde tú dirijas la mirada, ¿no? Bueno, pues una vez que ya sabemos que la percepción es una interpretación de ese estímulo sensorial, en ocasiones, muy a menudo, frecuentemente, ese estímulo sensorial es ambiguo, es incompleto, tiene ruido o depende de la atención, porque en ocasiones ocurren estímulos sensoriales, en ocasiones no, en la vida constantemente ocurren estímulos, pero tu atención está en otra dirección y no percibes. Y entonces depende del estímulo, depende de tu atención, depende de tus memorias previas, de tus experiencias, de las expectativas que tengas, de todo ese conocimiento almacenado del contexto, pues de todo eso. Por eso no vemos la vida como es, vemos la vida como somos. Una cosa es la realidad física y otra cosa es la realidad percibida. La realidad física, pues es la onda sonora concreta en los hercios concretos, 440 hercios, fenomenal. Esa es la realidad física. La realidad percibida, pues de repente percibes una nota musical agradable para ti o desagradable para ti. La realidad física existe. La realidad percibida se construye. La construyes. El estímulo es el mismo, pero la percepción puede ser diferente. Constantemente tenemos una visión errónea de la realidad. Tiene una visión confusa de la realidad. ¿Qué es? Pero es que la realidad es de cada uno. Cada uno tiene su realidad. Porque la percepción no es recibir información del entorno como si fuera una cámara de vídeo. No. La percepción es un proceso activo que está determinada por la información que vas seleccionando, que la organizas, que la completas tú y que le das un significado tú. Entonces hay un científico, un neurocientífico maravilloso que es Robert Sapolsky, que es fascinante, pues que ahora mismo pues está reivindicando mucho en el tema de la justicia, de los testigos, pues que cuidado con todo eso, que no es que esté mintiendo, es que él ha percibido en ese entorno estresante una realidad que puede que no sea real, que muy a menudo no es real. Entonces, el cerebro no está ahí esperando pasivamente a que llegue la información.
El cerebro formula hipótesis sobre el mundo y está todo el rato contrastando los datos sensoriales. Y ve las cosas como las quieres ver. Es un proceso psicológico, es un proceso cognitivo, es un proceso activo, interpretativo, que depende de todas tus experiencias previas. Y en base a todo eso le das sentido. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Es peligroso? ¿Qué debo hacer? Vas organizando, vas interpretando, vas dando significado a esa información sensorial que tiene lugar, pues, en el cerebro, ¿no? Bueno, pues eso, dos personas pueden percibir de forma distinta el mismo estímulo. Y lo que es curioso es que al final todas esas experiencias van a ir modificando la percepción. Van a ir modificando la percepción. Vale, entonces, toda esta información, ¿cómo la canalizo yo en un sistema educativo, en mi aula? Pues tengo que saber que mis alumnos no perciben la información que yo les doy como profe. Mis alumnos lo que hacen es interpretar la información. Entonces, enseñar no es presentar un montón de estímulos, es guiar la atención, porque hemos dicho que está todo condicionado por la atención, que puede haber un estímulo, pero si la atención no está activa, los sistemas atencionales no se han activado, pues no se percibe. Entonces, hay que guiar la atención y la atención no se presta, la atención te la tienes que ganar. Prestarme atención. ¿Cómo que prestarme atención? La atención te la tienes que ganar. Entonces hay que guiar la atención, hay que activar los conocimientos previos y hay que facilitar la interpretación correcta que queremos. Entonces esa es la grandeza de la educación, ¿no? Del rol docente. Y tenemos que saber pues, que hay unos umbrales sensoriales. Los umbrales sensoriales es esa cantidad mínima de un estímulo para que pueda ser percibido. Entonces, tengo que dirigir el estímulo para que sea percibido. Porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor no es percibido. Hay millones de bits de información sensorial que no son percibidas, porque hay un umbral y el umbral es subjetivo. Hay unos límites de la percepción de una persona. Entonces, el umbral, podemos hablar de umbrales absolutos. Hay un umbral mínimo y un umbral máximo. El umbral mínimo es la menor cantidad de estímulo que detectas conscientemente, y por debajo de esa cantidad de estímulo no percibimos. Existe sonido, pero no lo percibimos. El ser humano no lo percibe. Entonces ese es el umbral absoluto mínimo, y luego hay un umbral absoluto máximo para percibir la máxima cantidad de estímulo detectado conscientemente, por encima del cual no percibo, porque hay tal ruido que yo no puedo darle un significado. Y luego hay un umbral diferencial. La diferencia, ¿cómo es esto? El umbral diferencial es la cantidad mínima de estímulo para percibir el cambio. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más? Entonces puede que haya una diferencia, pero yo no lo percibo. Entonces tiene que haber un umbral diferencial para de repente decir, este pesa menos. ¿No? O en colores, el color rojo claro y aquí un poquito más oscuro, pero tiene que haber un umbral diferencial, una cantidad mínima de estímulo para percibir el cambio, ¿vale? Entonces, pues eso, saber que hay umbrales y luego también hay una adaptación sensorial. Los umbrales cambian. Pueden entrenarse. Yo puedo entrar en una habitación oscura y al principio no veo nada y luego ya hay una adaptación sensorial y empiezo a percibir. O puede haber un olor horroroso
Y de repente hay una adaptación sensorial y yo ya dejo de percibir el olor horroroso o un ruido ahí constante, incómodo, molesto, y de repente me adapto y ya está. Hay una adaptación sensorial. Entonces muchas veces, pero la percepción, por supuesto, está determinada por el estímulo, pero debo de saber que también está determinada por el perceptor, ¿no? El alumno, en este caso, el que percibe el estímulo. Porque, vuelvo a repetir, la percepción es un estímulo subjetivo. ¿Qué más? Superar umbrales que dependen del cerebro y de la experiencia. Muy bien. El procesamiento cerebral de la información sensorial. A ver, ese procesamiento de la información se hace de forma organizada y jerárquica. Jerárquica, va de lo simple a lo complejo, de lo físico al significado. El cerebro no procesa toda la información sensorial de golpe, no. Va por niveles, de lo simple a lo complejo. Es un proceso dinámico. Además es interactivo. ¿Qué significa? Ese procesamiento cerebral consiste en construir una representación con significado. La información, partimos de la información sensorial. Llega la información a los receptores los detectan, se traduce en señal nerviosa y luego llega ya al procesamiento cerebral cortical que le da el significado, ¿no? El primer nivel, vamos a establecer 3 niveles, ¿no? El primer nivel es un procesamiento bajo que está en las áreas sensoriales primarias. ¿Qué determina? Pues determinan todas las características del estímulo, el color, la intensidad, la orientación, la frecuencia, la localización, todo eso. Todo eso lo va localizando, ¿no? En esas áreas primarias. Por ejemplo, en el lóbulo occipital, pues se encarga de la visión del color, ¿no? O en el lóbulo temporal de la audición, pues la intensidad, la orientación, la frecuencia. Cada área sensorial primaria pues detecta pues, ese estímulo y las características de ese estímulo. Primer nivel. Segundo nivel. En el segundo nivel integras todas esas características simples y las vas agrupando. Es importante saber que ninguna función compleja mental funciona, depende de una sola área aislada. El cerebro trabaja en red, de forma totalmente integrada, como decía Joaquín Fuster, otro de los grandes, ¿no? La esencia es la red, la esencia es la integración. Genial, pues trabaja de forma integrada. Y luego llegamos al tercer nivel, que ya es el procesamiento de un alto nivel, ¿no? Ya ahí pues trabaja asociado pues, con la memoria, con el lenguaje, con las emociones, con los objetivos. De esa forma el cerebro pues va a descubrir qué es esto, qué significa y qué debo hacer. ¿Qué debo hacer con todo esto? De esa forma reconozco rostros, identifico palabras, interpreto señales de peligro, genera una interpretación mental. Siempre influido por las experiencias previas, porque percibir es construir una representación del mundo. La información llega incompleta, llega ambigua y el cerebro combina la información que llega de los sentidos con el conocimiento que posee. Entonces vamos a tener dos procesamientos diferentes. Un procesamiento bottom-up, de abajo arriba, y un procesamiento top-down, de arriba a abajo. El procesamiento bottom-up, pues partimos de la información sensorial detectada por los receptores y llega hasta los niveles cerebrales superiores. Es decir, depende del estímulo, del color, de la intensidad, de la forma, de la localización, de todo eso. Esa es la información que llega de los sentidos.
pero todo eso lo va a combinar con el conocimiento previo. Y ese es un procesamiento top-down de los niveles superiores, porque las memorias previas están en los niveles cerebrales superiores, y eso es guiado, todas esas experiencias previas son las que van a dirigir la atención y van a ir completando la información que falta, van a ir inventando, si es necesario, a favor de tu supervivencia, porque eso es lo único que le importa al cerebro, tu supervivencia. Va a anticiparse para activar la percepción. Vale, entonces el top-down pues está influenciada por las experiencias, por los conocimientos previos, por las expectativas, por las metas que tengas. Entonces hay un ejercicio muy guay que yo pongo en mis cursos, que tengo una frase y las palabras pues faltan letras y sin embargo todo el mundo puede leer el mismo mensaje, porque el cerebro lo que hace es interpretar en base a las memorias previas y el lenguaje es algo súper inserto en los patrones mentales, ¿no? Tú puedes identificar a una palabra escrita mal, puedes identificar a una persona a lo lejos que conoces porque tienes mucha información. Entonces, la percepción va a ser una interacción constante entre el procesamiento bottom-up y el procesamiento top-down. Es el resultado de esa interacción constante. Los datos sensoriales corrigen las expectativas y las expectativas pues, guían la interpretación de los datos. Y ahí está la atención, que es un factor imprescindible, porque es el filtro dinámico, el que va a priorizar, el que va a ir priorizando, ¿no? Va a decir lo que debes de atender. En educación, en nuestras aulas, pues tenemos que saber que nuestros alumnos no parten de cero, que van a interpretar la información. Van a interpretar en base a sus conocimientos previos, a lo que ya saben sobre el tema. Entonces, el rol docente lo que tiene que hacer para generar un aprendizaje es activar esos conocimientos previos, porque la información nueva, si no se conecta, se pierde. Entonces, activa los conocimientos previos para integrarlos con la información nueva. Además, esos conocimientos previos mejoran la percepción y potencian el aprendizaje. Por eso, enseñar es influir en ese proceso de top-down y guiar al final hacia la interpretación de los datos. Percibir es un diálogo constante entre lo que llega de los sentidos y lo que el cerebro espera encontrar. Una cosa curiosa es que la percepción es ciega a lo que no quiere ver. Si yo te cuento algo que no encaja con tus ideas anteriores, fuera. Vemos lo que queremos ver y el cerebro está contrastando todo el rato si lo que ve coincide con su representación del mundo. Y si lo que ve no coincide con su representación del mundo, lo inhibe. Gasta energía en inhibir todo eso, no le interesa, no lo ves. No lo ves. Y la atención es clave en todo esto, porque va a ayudar a cambiar esa representación interna de la realidad. Bueno, ¿qué más? La percepción no termina en la interpretación del proceso. Tú identificas el proceso y vuelves a empezar porque es circular. Es totalmente circular. La percepción te va a llevar hasta la acción. La acción modifica el entorno y ese nuevo entorno genera una información sensorial y esa información sensorial pues, vuelve a empezar, ¿no? Percibimos para conocer el mundo y para interactuar con el mundo de forma adaptativa que te pueda para sobrevivir, para la supervivencia. Entonces vamos a ver, el procesamiento bottom-up. El bottom-up va de abajo a arriba. El cerebro no solo percibe
para reconocer el mundo, sino para interactuar con él. Y hay dos vías de procesamiento, el bottom-up y el top-down, ¿no? Pues ambas vías trabajan juntas. Vamos a centrarnos en el procesamiento bottom-up, de abajo arriba. Procesamiento bottom-up, de abajo arriba. Vamos a ir por parte, ¿vale? Pues esta percepción bottom-up, a su vez, tiene dos vías. Mejoras. Tienes dos vías. Una vía ventral y una vía dorsal. Pues esas dos vías trabajan juntas dentro de la percepción bottom-up. La vía ventral sirve para identificar y reconocer el estímulo. Fenomenal. Tanto la vía ventral como la vía dorsal parten de las áreas sensoriales primarias, como hemos dicho, porque todo bottom-up parte de las partes sensoriales primarias. Esas partes sensoriales primarias, el lóbulo parietal, el occipital, el temporal, todo eso proyecta hacia el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal a su vez conecta hacia las áreas prefrontales y todo eso le da un significado. Esto es una taza. Para saber que esto es una taza, tiene que relacionarse con las memorias previas, con el lenguaje y con las categorías conceptuales para identificar y reconocer el estímulo, ¿vale? Entonces, la vía ventral identifica y reconoce el estímulo. Esto es una taza, ¿vale? Vía ventral. La vía dorsal es para poder interactuar con el estímulo. Entonces yo necesito, además de saber qué es una taza, necesito saber dónde está, a qué distancia, en qué posición para poder interactuar con ese estímulo. Parte, al igual que la ventral, de las partes primarias y proyecta hacia el lóbulo parietal, no el temporal, hacia el lóbulo parietal, que conecta a su vez con áreas motoras y áreas prefrontales. Y todo eso me permite actuar. Calculo la distancia, ajusto la mano, coordino el agarre. Entonces se relaciona con la atención, con la coordinación motora, con la exploración del entorno para coger esa taza, para coger la taza, ¿no? Entonces la percepción guía la acción y la acción refina a su vez la percepción. El cerebro percibe de forma diferente según el objetivo. Y tenemos que el objetivo puede ser conocer o actuar. Percibir es algo y saber cómo usarlo es algo distinto. Es un proceso distinto. Uno es un proceso ventral y otro es un proceso dorsal que implica distintas áreas cerebrales. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el cerebro percibe de forma distinta según el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Conocer? Fenomenal. Por si el objetivo es conocer, yo implico a mi vía ventral. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que yo sepa interactuar? Pues entonces necesito la vía dorsal. En la vida constantemente tenemos las dos partes activadas, ¿vale? Entonces, vía dorsal hacia los lóbulos parietales, vía ventral hacia los lóbulos temporales, así. Por aquí dorsal y por la parte temporal el ventral. ¿Qué ocurre en el aula? Pues ambas vías son fundamentales en los contextos educativos para leer, para escribir, para manipular una tijera, para resolver un problema. Para todo necesito la vía dorsal y la vía ventral. La vía ventral. ¿Qué más os cuento? Que no percibimos todo lo que hay, solo aquello que es relevante para actuar. Hemos visto que el cerebro tiene recursos limitados. No puede procesar todo al mismo tiempo.
toda esa cantidad de información que existe en este mundo, porque estamos contaminados de estímulos. Por eso la atención es un mecanismo clave. Tú llegas a ver un circo del sol y allí ocurren un montón de cosas. La atención es clave. La atención actúa sobre la percepción y sobre la acción. Y la percepción ahí es un conjunto de mecanismos, hay 3 redes, bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero necesitamos seleccionar la información relevante, hay que priorizar qué estímulo voy a prestar atención y luego inhibe la información irrelevante. Entonces, atención y percepción trabajan juntos. Hay una relación bidireccional entre atención y percepción. La percepción de la atención, de la percepción hacia la atención y de la atención hacia la percepción. Es una relación bidireccional. ¿Qué significa? Pues significa que, por ejemplo, de la percepción a la atención, de repente hay un estímulo muy intenso o algo inesperado o algo biológicamente relevante. Imagínate un ruido ahí súper fuerte. Todo eso, esa percepción de ese estímulo captura mi atención automáticamente. Va de la percepción a la atención, siempre desde el bottom-up, ¿no? Y en el caso del top-down, del mecanismo top-down, entonces va de la atención a la percepción. La atención en este caso va a estar guiada por otros conceptos, no por el estímulo, va a estar guiada por las metas que yo tenga. Entonces, en este caso, la atención modula lo que percibimos. La percepción, a su vez, va a guiar a la acción y la acción modifica el entorno y vuelve a reiniciar el ciclo, porque es un ciclo. Entonces, el ciclo es percepción, atención, acción. Y ahí se genera el aprendizaje. Un estímulo, hay múltiples estímulos. Una atención selectiva. ¿De qué? Del estímulo relevante. Genera una sensación en los receptores. Esa sensación pasa a una percepción. Lo interpreta. Una vez que lo interpreta, lo reconoce. Una vez que lo reconoce, se ejecuta una acción. Esa acción modifica el entorno, que genera a su vez otra vez unos estímulos. Y todo ese ciclo genera un aprendizaje. Es un proceso continuo y dinámico. Entonces, aprender requiere prestar atención, percibir el significado y actuar, responder, manipular, aplicar el conocimiento. Entonces, la acción consolida la percepción y favorece el aprendizaje. Aparte de que tenemos un cerebro social, de que tenemos neuronas espejos fascinantes, súper interesantes. Pero aparte de todo eso, el aprendizaje es un proceso. Es un proceso. Consiste en conectar neuronas, generar esas conexiones sinápticas y para que ocurra eso se tiene que percibir un estímulo. En el aula el alumnado no percibe todo lo que se presenta. No lo percibe y si mi objetivo como profe es generar un aprendizaje a través de mi enseñanza, no solamente presentar para que sea visto, es importante que se perciba aquello. Y solo se percibe aquello a lo que se presta atención. Percibimos aquello a lo que atendemos y atendemos aquello que necesitamos para actuar. Del top-down es meta, activa la atención, la percepción genera un significado, a su vez genera una acción que se cierra con el aprendizaje. Aprender no es adquirir información, es reorganizar cómo atendemos y cómo percibimos el mundo. Cambia al final todo. Cambia. Pues todo eso os cuento. Creo que no tengo aquí apuntado en principio nada más. Pues en principio nada más. Espero que esto os sirva y podáis aplicarlo en el aula. Pues nada, os deseo un buen día, un besito y que vaya todo muy requete bien.